Hola a todos ustedes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tener nuestra primera entrevista del día de hoy en el canal. En unos momentos vamos a entrevistar al pastor de esta iglesia y vamos a oír lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Como dije, vamos a estar viendo entrevistas de hombres y mujeres de Dios para ver qué es lo que Dios ha hecho a través de los años, aunque el hombre no lo busque tan fervormente como lo buscaba antes. Que Dios los bendiga y que disfruten el video. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos con la primera entrevista en el canal. Él es el pastor de la iglesia de Nazareno de la ciudad de Alhambra, el pastor Eleazar Torres. Pastor Eleazar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por hacerme participar. Claro que sí. Bueno, como primero, ¿podemos orar? Claro que sí. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das, por la bendición que tú nos das de poder explorar nuestras iglesias y todo lo que tú nos has dado a nuestro alcance. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos personas dispuestas en compartir sus experiencias contigo y mostrar, Señor, que aún a través de los tiempos, Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Te ponemos esta entrevista en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Eleazar Torres. Eleazar Torres, muy bien. ¿Y cuál es su nivel más alto de educación? Hice una maestría en divinidades para entrenarme en el ministerio. Oh, ok. Bueno, por favor, díganos, pastor, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? ¿Y cómo fue eso para usted? Tengo buenas memorias de mi infancia. Crecí en México, Puebla, México. Y empecé a ir a la iglesia cuando tenía como 8 años, yo creo. Mi mamá me llevó a la iglesia. Y desde entonces empecé a escuchar de Jesús. No di mi vida a Cristo hasta más tarde, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? Pero tengo preciosas memorias de mi infancia, de mi familia, especialmente antes de que mi familia diera su vida a Cristo y después de una vida en oscuridad a años. Amén, gloria a Dios, así es. Y pastor, ¿en qué año se vino para acá en los Estados Unidos? Fui llamado a ministrar en el 2000 en Bell Gardens, en California, en la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Y he estado ministrando en California desde entonces. ¿Cómo fue que usted tuvo un encuentro genuino con el Señor? Porque usted ha dicho que usted fue a la iglesia, su mamá lo llevó, pero ¿cuándo fue que usted decidió entregar su vida al Señor? Tenía 13 años y fui a un campamento y sabía que si Jesús venía, yo no me iría con él porque nunca había hecho un pacto para darle mi corazón. Y entonces el consejero, más bien el orador del campamento de niños, habló sobre el arca de Noé y la oportunidad que tuvo el mundo para escuchar el mensaje de Dios y todos se perdieron. Y desde luego le dio la connotación al mensaje, ¿verdad? Que si no damos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Como la gente pereció en los tiempos de Noé, también nosotros íbamos a ir al infierno. En esa noche. En esa noche, qué bueno. Y eso no se me olvida, nunca. ¿Verdad? Qué bueno. Momentos que quedan marcados para siempre, ¿verdad? Claro. Y, profesor, ¿cuándo fue que usted, o cómo fue que usted sintió que Dios lo estaba llamando para el ministerio? Fui a la escuela elemental y luego a la junior high, secundaria. Y en la preparatoria tuvimos un examen de habilidades vocacionales. Y cuando terminé ese examen, mi resultado es que yo iba a ser un sacerdote, porque era todo lo que estaba, digamos,
era la única profesión que estaba más acercada a ser religioso. Okay. Pero no iba a ser sacerdote porque yo era cristiano. Ajá. Y los cristianos no hay. Entonces, esa fue una de las señales, ¿verdad? Y el deseo siempre de servir al Señor, de estar en la iglesia. Oh, okay. Cuando era niño, uno de mis mentores me llevaba para limpiar las sillas. El templo estaba enfrente de una carretera muy transitada y entonces había muchísimo polvo. Y entonces iba con el hermano Agustín Juárez a limpiar en la mañana del domingo para que estuviera limpiecito cuando vinieran los hermanos. Como a las 7, 6:30 de la mañana. Y lo hacía con gusto. Había algo que estaba haciendo en la casa del Señor. Cuando llegaban los hermanos todo estaba limpio. Pero de cosas simples así como también el compartir mi fe. Okay. Siempre sentí ese llamado. Pero la iglesia donde estaba no promovía la educación. Es más, a los jóvenes les decían que no fueran a la universidad porque les iban a matar su fe y todas esas cosas. Y yo entendía lo opuesto, ¿verdad? Que necesitaba ser educado, ¿verdad? Y de cualquier manera el Señor me permitió ir a la universidad, pero todavía sentía en mi corazón el deseo, ¿verdad? En mi mente todo era que los pastores viven una vida muy austera, muy pobres y sin educación. Y yo no quería ser de esos pastores, ¿verdad? Claro. Quería ser un pastor que tuviera alguna otra educación secular. Y es la gracia del Señor, ¿verdad? Amén. Porque cuando el Señor nos llama, nos llama. Amén. Y el Señor usa a todos. Así es. No importa si estás educado o no estás educado, eso no importa. Cuando el Señor te llama, te llama. Pero en mi mente en aquel tiempo era mi percepción, ¿no? Quería tener una profesión. Okay. Y entonces fui a la universidad para ir para hacer mis estudios en educación y ser un profesor. Oh, okay. Y cuando terminé los 4 años, sentí que no sabía nada. Sentí que para qué había ido 4 años y no sabía nada. Un estilo Sócrates. Bueno, lo mismo me pasó. Después me fui el Señor abrió la puerta para que fuera al seminario después de 5 años. Igual no sabía mucho. Pero el Señor también dice que al que mucho se le da, mucho se le dice. Amén, sí. Entonces relacioné que no todos tenían la posibilidad de ir a la universidad, no todos tenían la posibilidad de ir al seminario y el Señor abría la puerta. Así es. Gloria a Dios, hermano. Gracias por compartir eso. Pero entre todas las denominaciones que hay, ¿por qué escogió usted estar en la iglesia de Nazareno? La iglesia de Nazareno. Nací espiritualmente en una iglesia que se dice no ser denominacional, pero sí es denominacional. Tenían un eslogan, ¿verdad? Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Okay. O sea, tienen sus cosas, como la Biblia no dice no puedes fumar, pues echaban su cigarrito, pues porque la Biblia no dice, o sea, cosas así. Entonces como que había esa discrepancia, ¿no? Cuando el Señor nos llama a vivir en santidad, nos llama también a usar nuestro cuerpo como templo del Espíritu en santidad, ¿verdad? No vamos a ponerle alcohol y todas esas cosas. Esa era una cosa. Y la otra es que posteriormente entendí, ¿verdad? Que hay dos lentes, ¿verdad? El lente calvinista, una vez que eres salvo, todo lo que puedas hacer está bien porque has sido salvo.
y el ente wesleyano arminiano que dice, el Señor quiere que seas salvo para siempre, pero tienes que cuidar tu salvación. Amén. Tienes que caminar en santidad. No tienes que darle la espalda a Dios, que dejar que el pecado te envuelva otra vez, porque te quieres. Amén. Así es. Entonces, cuando entendí eso, la iglesia del Nazareno. ¿Por qué la iglesia del Nazareno? Porque la iglesia del Nazareno, en la iglesia del Nazareno encontré ese convencimiento. Encontré primero esa humildad, ¿verdad?, de los hermanos, esa gracia, ¿verdad? La iglesia del Nazareno enseña un énfasis que es vivir en santidad. Amén. Sin santidad no hay verdad. Pero no solamente es la obligación de vivir en santidad, sino la provisión que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder vivir en santidad. O sea, si quiero vivir en santidad por mí mismo, es un fracaso. Soy un fracaso, completamente. Pero si dejo que el Espíritu de Dios tome el control y dependo de Él y camino, ¿verdad?, en su caminar, y no solamente en su caminar, en mi vida he aprendido una cosa muy importante, que es el dar cuentas. Y esa es una práctica en mi vida y es una práctica también en mis enseñanzas, porque el Señor nos ha puesto como un cuerpo de Cristo. Entonces, la santidad es eso. Y la otra es que tampoco quería andar de denominación en denominación. No, andar brincando aquí. No. Aprendí a lo largo de los años que la iglesia del Nazareno no es la iglesia. La iglesia es la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Amén. Y ahí vamos a encontrar de muchas denominaciones donde Cristo es el único camino para llegar a Dios. Bueno, ahí vamos a encontrar bautistas, presbiterianos, pentecosteses, Claro que sí. todos aquellos que tienen la base central, que es Cristo como un medio de llegar, el único medio de llegar a Dios, ¿verdad? Y entonces tengo apertura, tengo compañerismo, tengo cariño por mis hermanos de diferentes denominaciones, pero la identidad de la iglesia del Nazareno se enfoca en vivir una vida, el llamado de vivir una vida santa. Y ese buscar continuamente, que no termina ni en la juventud ni en la edad adulta, sino hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Amén. Gracias, pastor. Usted dijo que es maestro. ¿Cómo balancea usted la vida entre maestro y pastor? Bueno, esta mañana estaba haciendo esa reflexión, cómo la palabra de Dios se cumple con sus hijos. Y dice un salmo, 24:7, deleítate en Jehová y Él concederá las bendiciones de tu corazón. Amén. El enseñar es mi vida, me encanta. Y entonces después de la universidad trabajé para el sistema de educación en México, en Junior High, por 10 años. Y el Señor me permitió ir para entrenarme para el ministerio. Y cuando terminé mi entrenamiento, la maestría, hice una aplicación en la Universidad de Agricultura en México. Y gané una plaza. Y trabajé 5 años en la universidad. Y entonces había esa combinación, la de dar clases en la universidad y ser ministro. Me fascinaron esos años, pero lo que me daba llenura y gozo era estar en la ministerio. Parecía que iba corriendo, hacía mis deberes y ya dejaba todo porque mi vida era la iglesia. Excepto que en esa transición y en ese periodo, mis hijas, una tenía 4 años y la otra tenía 5, casi no las veía, porque la invitación en ese periodo vino de dar clases en el Seminario Nazareno de México. Entonces tenía la universidad, el seminario y
y no veía a mis hijas. Laura me veía en la iglesia, y pues nos veíamos en la iglesia y terminando los servicios, entonces ya nos íbamos a casa. Y cuando no había eventos en la iglesia, llegaba y mis hijas estaban dormidas y me tenía que ir temprano antes de... Y entonces le dije, Señor, hay algo que quisiera hacer, que estar con mis hijas, porque esto no hace sentido, ¿verdad? Es cierto, había más comodidades, ¿verdad? Porque había dos ingresos, Claro. pero iba a perder a mis hijas. Y entonces el Señor abrió la puerta, ¿verdad? Entonces el balance ha sido una lucha conmigo. Desde luego, ya estando en tiempo completo, cuando fui llamado a Bell Gardens, los hermanos de los estudios ministeriales, a alguien les dijo de mi experiencia académica y me llamaron para dar clases en el Centro de Estudios Ministeriales de nuestro distrito. Y desde entonces ha sido como la mano derecha y la mano izquierda, o la mano izquierda y la mano derecha. Es parte de mi ministerio, ¿verdad? Claro. La enseñanza. Entonces, sí, hay que balancear a veces. Ok. Gracias por compartir eso. Y, Claro. y ¿nos puede compartir un poco de la historia de la iglesia del Nazareno? La historia de la iglesia del Nazareno, definitivamente que se traza desde Jesús, ¿verdad? Claro. Se traza desde Jesús. Pero somos centrados en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús establece su reino en la tierra, muere por nosotros, por nuestros pecados, resucita, y entonces la iglesia se establece, el libro de los Hechos, ¿verdad? Claro. Me llama la atención porque esta pandemia pareciera que está en contra de la iglesia, iglesias están cerradas, pero yo estoy convencido que el Señor va a sostener a la iglesia y la va a hacer más fuerte. Amén. Más fuerte. Después de esta pandemia, porque Jesús dijo que esto solamente era principio de dolor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué traigo esto a la luz? Porque el gobierno romano quiso exterminar a los cristianos, cerrar las iglesias, enviar como exiliados a los cristianos, y lo que hizo fue promover, hacer la iglesia más grande y más fuerte. Claro que sí. Pero históricamente, ¿verdad? A nuestra iglesia también se traza al movimiento wesleyano, ¿no? Centrados en la palabra de Dios, llamados a vivir una vida en santidad. Y con ese objetivo, ¿verdad? Al principio de siglos, en los Estados Unidos se encuentra un grupo de gente que tiene el deseo de buscar esa vida en santidad, y serán diferentes. Los Ángeles, desde luego, tenemos la base de la sí, pero en Chicago, en el sur, ya había diferentes líderes que también estaban buscando, y el Señor en la gracia pone todos juntos, y en 1907 se oficializa la iglesia de Nazareno. O bien pudiéramos decir que es una iglesia joven, pero no es joven en el sentido de que trazamos nuestra fe desde que Jesús vino a establecer la iglesia en la tierra. Amén. Una bonita exposición. Y como últimas dos preguntas. Como usted dijo que estamos viviendo en el tiempo del coronavirus y todo se está cerrando y quebrando, ¿usted cree que esto puede tener un efecto, digamos, un poco negativo? Es lo que el diablo quiere. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Amén. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles. La semana pasada recibí muchas llamadas para orar porque gente no puede dormir.
pasa, pastor? Tengo fe, estoy leyendo la palabra, estoy yendo. ¿Estoy triste? Claro que sí. Y no es el único. La diferencia, hermano, es que tenemos una roca firme en esos tiempos. Claro que sí. Y Dios dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Sí, hay efectos negativos, claro que sí. Nos preocupa porque al principio de la pandemia todo el mundo estaba viendo nuestros servicios en línea y todo eso, ¿no? Y poco a poco la gente se fue ocupando. Como 4 meses entrados en la pandemia, mi equipo hicimos una encuesta, ¿verdad? ¿Cuántos estaban viendo nuestros servicios? Y había caído casi como un 60%. ¡Wow! ¿So hay efectos negativos? Claro que sí. Porque la iglesia no tiene la tecnología. Competimos con la televisión, competimos con el Facebook, el internet, con tanta cosa que competimos. Y pues la gente fácilmente cambia, claro que sí. O sea, un efecto negativo ese podría ser. El no estar en la casa del Señor, claro que sí. Sin embargo, Jesús dijo, ¿verdad? Le dijo a Pedro, Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y la roca es la confesión que Cristo es el Rey. Y las puertas del Hades no permanecerán en la iglesia. Eso sí hay retos, claro que sí. Se nos cae el internet, algo negativo. Se nos quiebran las máquinas para grabar. Ay, Señor, tantas cosas que suceden, ¿verdad? De repente los hermanos se contrarían y se sienten. Padre, claro que sí hay cosas negativas. Pero la promesa es que las puertas de la destrucción, del Hades, no van a ganar la iglesia. Entonces, se descompone la máquina, pues la componemos. El Señor nos da... Que hay malentendidos los hermanos, pues hacen la paz. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra paz, nos llama a reconciliarnos, a perdonarnos. Amén, ¿no? Amén, claro que sí. Que se perdió la tableta, pues Señor, danos la gracia para encontrar otra. Y claro que sí, entonces sí hay cosas negativas, ¿verdad? No, claro que sí. Hay enfriamiento, claro que hay aislamiento, eso sí, que no son esas cosas negativas, pero todas esas cosas negativas, mis hermanos, no se comparan con la fortaleza y la promesa que el Señor nos da de sostenernos. Amén. Hasta el día que Jesús venga. Amén, claro. Como dijimos, estamos viviendo en tiempos en que la iglesia y el mundo están pasando por este problema. Todos de su propia manera están sufriendo. Y los números, sorprendentemente, en los Estados Unidos solamente de muertos lleva 176.400 según el New York Times. Si usted fuera a transmitir un mensaje para todos los que están viendo y los que no estuvieran viendo, ¿cuál sería ese mensaje que usted quisiera transmitir? Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Uno de los primeros personas que fueron contagiados fue mi hija. Y eso fue exactamente en la semana en que cerraron la iglesia en marzo. Tomé este asunto muy serio, porque llegó a mi familia. Claro. ¿Verdad? Entonces cuando todo el mundo andaba, no es cierto, que la conspiración, que los gobiernos, eso había llegado ya a mi familia. Y entonces lo había tomado muy, muy serio. Y entonces, no sabemos. La vida terrenal es temporaria. Jesús vino a darnos vida eterna. Amén. Entonces, si nos toca y nos llama, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida eterna. Por eso, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y entonces, estemos a cuentas. Y vamos nuestra vida en plenitud en Cristo. Si no conoce a Cristo, la muerte está cerca, claro. Ha estado cerca siempre, pero ahora como que quién sabe a quién le toca.
cierto. Y entonces hemos encontrado familiares en México, gracias a Dios, aquí hasta ahorita no hemos contado ninguna pérdida física, aunque ha habido más de 15 contagiados y algunos muy graves. So, el llamado es a arrepentirse, a buscar a Dios mientras puede ser. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por compartir con nosotros eso, Claro. con lo de su hija. Y lo mantendremos en oración, claro que sí. Y eso ha sido todo por esa entrevista. Él ha sido el pastor Eleazar Torres, el pastor de la Iglesia Nazareno de Alhambra. Si gustan seguir al pastor Eleazar, él tiene su página de Facebook como Eleazar Torres, su canal. O Alhambra, Iglesia del Nazareno. También lo pueden seguir en sus Alhambra, servicios. Iglesia del Nazareno, y estamos en el Facebook y en el YouTube. Alhambra, Iglesia del Nazareno. Alhambra, Iglesia de Nazareno. Así lo han oído, él está tanto en YouTube y en Facebook. Y le agradecemos mucho, pastor Eleazar, por tomar su tiempo, por tomar tiempo de su día para venir a aceptar una entrevista. Muchas gracias, pastor. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, por favor, apachuren el botón de like que está aquí abajo. Si quieren ver más contenido de este canal, presionen el botón de suscripción y prendan la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subo un video y cuándo lo podrán ver. Muchas gracias y el Señor los bendiga.